espero que estén bien. Acá está el video para explicar un poco el ejercicio de integración de la asignatura de taller de base de datos, que si bien es cierto lo comenzamos durante una de las sesiones de la semana pasada, había que terminarlo, ¿ya? Entonces acá les dejo les voy a dejar una suerte de propuesta de solución, ¿ya? Ante ese ejercicio. Tenía objetivos sumamente claros, que era aumentar el dominio en el uso de cursores, de registros y de VRIs, ya que estas dos cosas, si ustedes recuerdan, son tipos de datos compuestos, ya que se vienen a complementar con los tipos de datos primitivos, ya que el lenguaje tiene. Hay que usar excepciones, ya vimos dos tipos de excepciones, las excepciones definidas por el usuario y aquellas que están predefinidas en el propio lenguaje. Y finalmente, la impresión de los resultados, porque nosotros estamos solo imprimiendo, ¿ya? No estamos guardando registros en las tablas, simplemente imprimimos. Entonces había una cierta serie de imposiciones, en el sentido de dónde usar VRI, de dónde usar registros. Quizás la imposición puede ser mal vista, ¿ya? Porque cuando a mí me dan un problema nunca me dicen cómo solucionarlo, pero la idea, como decía el título, ¿cierto?, es que yo pueda integrar todos los conceptos que hasta la semana anterior habíamos revisado. Entonces, me piden que yo genere un informe, ¿ya?, de todos los héroes y el detalle de sus poderes. Entonces eso a mí ya me da una pista de cuáles son las tablas que voy a necesitar, que van a ser aquellas que me permitan recuperar los héroes y al mismo tiempo saber cuáles son sus poderes. En ese sentido, ¿cierto?, las tablas que pudiéramos llegar a necesitar serían necesarias, serían la tabla superhéroe y la tabla héroe poder, en el sentido de que esas dos tienen los datos que hasta aquí yo puedo distinguir que necesito, ¿ya? Ahora, punto importante aquí, que creo que lo habíamos mencionado en clase, si yo llego hasta ahí, lo único que puedo, destacar o rescatar es que necesito esas dos tablas. Puede que necesite más, ¿ya? Pero esas dos son las mínimas. Ahora, cuando yo veo esto, digo, ok, son todos los héroes, por lo tanto yo tengo que tener alguna estructura donde pueda guardar a todos esos héroes. Necesito el detalle de poderes de los héroes. Yo puedo tener un héroe X y ese héroe puede tener 20 poderes, y puedo tener un héroe Y y ese tiene solo 3, o puede no tener, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, yo me doy cuenta de que estas tablas las tengo que recorrer. Eso me lleva al siguiente análisis, ¿verdad?, de que yo voy a necesitar cursores, necesidad de cursores, y de cursores, como lo habíamos dicho, explícitos. Ahora, tenemos dos tipos de cursores explícitos, el que tiene argumentos y el que no tiene argumentos. Eso va a depender de lo que me estén pidiendo, ¿ya? Entonces, si me piden, por ejemplo, todos los héroes, ya voy a considerar que ese cursor explícito para recorrer a todos los héroes no va a tener argumentos porque es toda la tabla. Si me dijeran, son aquellos superhéroes cuya inicial de su nombre esté dentro de estas letras o sea una en particular, entonces eso es un cursor explícito con parámetros. Por lo tanto, yo voy a necesitar dos cursores explícitos, y uno de ellos es uno para los héroes, ¿cierto?, para recorrer a los héroes, y el otro para los poderes de un determinado héroe, para los poderes de un héroe, ¿ya? Este, sí o sí, por razones, digamos, de cómo está estructurado, incluso lo que me están pidiendo, es un cursor explícito con parámetros, ¿ya? Porque yo voy a necesitar saber cuál es el héroe para yo poder devolverle cuáles son los poderes, independiente de lo que le voy a devolver. Si le devuelvo el nombre, si le devuelvo el código, si le devuelvo el código, el nombre y el puntaje, da lo mismo. Voy a necesitar saber quién es el héroe. Entonces, ese es con parámetros. Este todavía no lo sé. Este cursor va a ser con o sin parámetros, dependiendo de qué héroes me pidan. Entonces, vuelvo acá y sigo leyendo. Me dice que el sistema debe cumplir con las siguientes condiciones. El primero es que tengo que tener un periodo de análisis, el rango de años a considerar para la aparición de los héroes. Entonces ya no son todos los héroes, ya son solo aquellos cuyo año de aparición está dentro de este rango. Listo, termino de liquidar mi análisis
y esto es un cursor explícito con parámetros, igual que el anterior, o que el siguiente, como quieran verlo. Listo, con esto yo ya tengo armada parte de mi solución en términos de lo que voy a necesitar. Todos los componentes de una solución interactúan entre ellos para poder resolver el problema en general. Aquí yo tengo estructuras. Yo necesito manejar estructuras, necesito manejar variables para poder resolver mi problema, porque voy a ir haciendo cálculos, porque voy a ir procesando, ¿verdad? En este caso registros. Y yo necesito guardarlos en algún lugar. La máquina no toma la tabla y la mira como un todo. Ya tiene la capacidad de ir mirando registro a registro. ¿Ya? Y soy yo la que le tiene que indicar qué es lo que tiene que ir procesando y qué es lo que tiene que ir haciendo. Y darle, obviamente, todos los medios necesarios en términos de estructura y de almacenamiento que eso implica. Entonces, dicho eso, aquí me están diciendo explícitamente que voy a necesitar un array para guardar los límites inferior y superior. Pues en el caso de la estructura de datos, me piden un registro para guardar la información del héroe y me especifican qué quiero del héroe, el nombre real, la fecha de aparición, el total de películas y el comentario de la regla de negocio. Entonces aquí, en el total de películas, yo al leer eso me doy cuenta que voy a agregar una tabla más aquí, que es el elenco héroes, porque ahí está la información, ¿cierto?, de las películas en las que participan los héroes. Luego me dice que se tiene que manejar en un registro, por lo tanto yo ya tengo un registro para los héroes y aquí tengo un registro para el detalle, ¿cierto?, de los poderes. Y de ahí necesito el nombre del poder, el puntaje y la clase, ¿ya? Y la clase depende de una tabla, ¿ya?, que va a suceder así, digamos. Entonces con eso yo ya logro ver que como necesito el nombre del poder y el puntaje, voy a necesitar la tabla poder. Listo. Necesidad de récord. Entonces, ¿qué necesidad de récord voy a tener? Uno para la información del héroe y la otra, el otro, para la información de los poderes de un héroe. Es imposición, insisto, ¿ya? Pero el objetivo del ejercicio es que podamos demostrar dominio en integral de estos conceptos. Reglas de negocio. Cada héroe debe tener al menos 2 películas registradas para ser considerado activo. En caso de no cumplir con esta condición, debe levantarse una excepción predefinida. Entonces, anoto aquí. Excepciones. ¿Qué excepciones voy a anotar? Entonces aquí necesito una definida que controle, que revise en realidad, que verifique el total de películas. Entonces, quiere decir que hay una regla de negocio asociada. El total de películas lo voy a sacar con el elenco héroe, ¿ya? Ese total de películas tiene que cumplir un límite, un umbral. Si ese umbral no se cumple, entonces yo indico o yo puedo intuir o deducir que la regla no se cumple. Entonces, si la regla no se cumple, quieren manejarlo como una regla de negocio, yo tengo que lanzarla, ¿ya? Manejarla a través de la definida. Entonces, acá, yo lo más probable es que tenga que usar excepciones predefinidas, porque siempre hay excepciones predefinidas, y estas se mencionan aquí. Me dice que la clasificación de un poder, que si se fijan es lo que le están pidiendo acá, se debe rescatar de la clase, o sea, dependiendo del puntaje que tiene el poder. Sin embargo, la tabla clase héroe se llama, ¿cierto? Ahí me lo dice. Esa tabla viene mala y dice intencionalmente mala, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo quiero que me lance las excepciones. Ahora, yo tengo que descubrir ahí, o saber en realidad, cuáles son las excepciones predefinidas que me lanza un select. Las excepciones predefinidas que me lanza un select siempre son un no data phone o bien un too many rows. Ahora, me corrijo, porque no es un select como tal, son las excepciones que me puede dar un cursor implícito. Entonces, el cursor implícito, recuerden que es el que está dentro de la unidad de programación, entre el begin y el end, y él tiene la capacidad, para que todo esto funcione, de devolver un solo registro. Si él no devuelve registros, es un error. Si devuelve muchos registros, es un error, porque no está hecho para eso. Está hecho para guardar una sola cosa, por eso lleva el into,
¿ya? Porque el into es una sola variable, por muy compuesta que sea, guarda un solo resultado. Entonces, si es 0, no data found, y si son muchos, too many rows. Entonces, listo. Tengo mis excepciones predefinidas que vienen de la mano de... Me dicen que voy a tener que sacar el código del error y voy a tener que sacar el mensaje del error, pero con eso me ayudan estas dos funciones de PLSQL. La salida requerida es con un formato, ¿cierto? Les pasan ahí un TXT para que vean cómo queda. Y en el caso de que el Lero no tenga poderes, dice, debo decir sin poderes. O sea, también tengo que controlar cuando no los tiene. Preguntas de análisis, estas ya quedan a criterio de ustedes para que puedan analizar un poco la solución que generaron o que ChatGPT les generó, pero que sean conscientes de lo que está ahí. Ya si ChatGPT les generó, no sé, 3 registros en lugar de los 2 que le estaban pidiendo, entiendan por qué está ese tercero, para qué lo necesita, y usted evalúe si efectivamente era necesario. Recuerda que la inteligencia artificial no comete errores, al igual que nosotros. Entonces, filtre usted si me sirve o no me sirve. Lo puede usar para estudiar, ¿ya? Pero también lo tiene que usar como complemento del estudio, no reemplazando su estudio. El que tiene que estudiar es usted, el que va a responder a la prueba es usted, ¿ya? Entonces, acá estamos con estos, entre comillas, apuntes, ¿verdad?, analíticos, y voy. En esta prueba, en esta evaluación, me van a pedir hacer un bloque anónimo. Y el bloque anónimo, la estructura está formada por un declaro, un begin y un end, es decir, una sección de declaración de variables y una sección de instrucciones. Ya las instrucciones que se van a ejecutar son las que están entre el begin y el end. Entonces, en el declare, vamos a lo que me compete. Normalmente en el declare están, no normalmente, en el declare están las variables, y ya sean simples o sean compuestas. Por lo tanto, aquí en el declare es donde van los cursores. Entonces aquí digo que almacena los héroes a procesar. Listo. Yo ya había dilucidado, ¿verdad?, aquí arriba, que ese cursor para los héroes era un cursor explícito con parámetros. Entonces le ponemos héroes y le paso el parámetro. Este parámetro, como me lo decía el enunciado, son los años, el límite de años, o sea, entre 1990 y el 2015, entre el 2000 y el 2003, no lo sé. Entonces yo le especifico aquí que es el año inferior, que es un número, y que es el año superior, que también es un número, ¿ya? Luego la palabra reservada is, y donde ahora espera que, como todo cursor, sea alimentado por una sentencia select. Entonces yo especifico que es un select. El select nunca va sin su from. Y la tabla que quiero ver, que en este caso es el superior. Y aquí yo, y aquí yo tengo que empezar a discriminar qué es lo que necesito del superhéroe, de acuerdo al requerimiento que me están pidiendo. Necesito el nombre del héroe, necesito el nombre real, y necesito su fecha de aparición. Ya. Listo. Tú dirás, ¿de dónde sacó esto ella? Yo lo saqué de acá. Ya estoy en el enunciado aquí. Y me dice que del héroe necesito, acá se encuentra, el nombre real, la fecha de aparición. Esto lo voy a sacar internamente, ¿ya? Porque no tiene que ver con el héroe como tal. Podría sacarlo aquí, ¿verdad?, y hacer un join, pero no me quiero complicar, así que simplemente un from. Aquí yo lo puedo evitar, ese join. Listo. Entonces saqué esas 3 cosas, perfecto, pero estos parámetros tengo que usarlos, y son para filtrar el año de aparición del héroe. Entonces este cursor, como lleva parámetros, tiene que usar esos parámetros para hacer el filtro. Entonces luego aquí voy a extraer desde la fecha de aparición ¿cierto? Extraigo el año y quiero que ese año esté dentro del P inferior y el P superior. Ahora, ¿qué logro con esto? Con esto estoy logrando que efectivamente estoy usando los parámetros. Si yo recibo parámetros es porque los voy a necesitar, ¿ya? No los recibo porque sí, para mantenerme ocupada. Yo los recibo porque en algún momento de mi cursor, en algún momento, acuérdense que vamos a ver funciones, que ya empezamos a ver funciones, necesitan parámetros. ¿Para qué?
para que se vea más bonito, para que hacer bulto, no. La función lo necesita para hacer su pega. El cursor necesita, ¿cierto?, esos parámetros para devolverte lo que tú necesitas. Si tú le dices, dame los héroes entre el 1900 y el 1970, él va a buscar. Y va a buscar en función de eso. Entonces, por eso es necesario, es la existencia de, tú escribes los parámetros y luego escribes la sentencia y preocúpate. Oye, ¿los estoy usando? De que si no los estoy usando, entonces tal vez no son necesarios. No, pero es que no, si yo lo analicé y ya me di cuenta que era necesario. Entonces, preocúpate acá porque acá tú no lo estás usando, pero algo te falta. ¿Ya? Son señales. Listo. Ahí está mi primer cursor y uno dice inmediatamente, ¿y qué hago con él? Así como el efecto inmediato. Bueno, yo tengo que procesar esos héroes porque en realidad el informe se trata de ellos. Uno a uno cada héroe. Entonces acá especifico un for, ¿cierto? Rey héroe, in c héroes. Aquí, in c héroes. Ahora, punto importante aquí, jóvenes, antes de continuar. El reg héroe, esto es un registro. Por lo tanto, cuando a mí me llegasen a preguntar cuántos registros voy a ocupar en mi bloque o en mi unidad de programación en general, yo, aparte de ir a contar los récords explícitos que aparezcan aquí, entre el declare y el begin, aparte de eso, yo voy a tener que mirar estos que están medio escondidos. Porque recuerden que el for necesita esa variable y él la declara. Y dentro de esa declaración también es un registro. No aparece declarado, ya, porque no es necesario, pero de haberlo declarado yo lo habría tenido que declarar con un row type. Y ese row type, que significa tipo de fila, ¿cierto?, es el registro. ¿Cómo estoy componiendo yo mi cursor? Que en el fondo, según lo que tengo aquí, serían 3 campos. Por lo tanto, tenga siempre conciencia de que hasta este punto usted ya está usando un registro. Perfecto. Ahí está el cursor, ¿verdad? Y como yo dije que tenía que pasarle parámetros, se los paso. Yo podría perfectamente aquí ponerle 1970, ¿cierto? Y no sé, 1980 o los años que yo quiera. Pero el requerimiento me dice que ese par de años tiene que estar en un VArray. Entonces especifico acá, ¿verdad?, que voy a definir el tipo de dato para el periodo de análisis, que es lo que me estaban pidiendo explícitamente en el enunciado. Entonces, acuérdate que para definir un VArray son 2 cosas. Tienes que definir el tipo y luego la variable. Siempre, para definir un registro son 2 cosas, el tipo y la variable. Entonces, el tipo de dato, yo lo defino con la palabra reservada type. Le tengo que poner un nombre a ese tipo de datos. El nombre da lo mismo, ya, siempre que sea autodescriptivo o autodocumentado. El is, el VArray, ¿cierto? Le tengo que indicar la longitud, en este caso son 2 porque inicio y fin, y le tengo que decir que es de números. Listo. Ese es el paso 1. El paso 2 es definir esa variable, ya, de ese tipo. Almacena el periodo de análisis. Lo otro me servía de base, ¿ya? Acuérdense que cuando tú trabajas con un entero, tú dices X number. Es el tipo de datos de X. X es tu variable y number es su tipo. Acá pasa lo mismo. Aquí mi variable se llama periodo, ¿ya? Pero su tipo de dato es rango, ¿ya? Entonces, es la misma dinámica. La diferencia está en que el tipo de dato lo definimos nosotros, ¿ya? No viene dado. Entonces, aquí yo... quizás por no sé si buena práctica, ya, pero para darle un sentido a esto de lo ejecutable, prefiero asignarle el valor aquí. Ya se puede hacer en el declare, pero para tener el control de lo que es ejecutable y la visión de todo lo que es ejecutable, donde debe estar, digamos, que es entre el begin y el end, entonces lo especifico acá adentro. Entonces setea el periodo de análisis. Perfecto. ¿Cómo hago eso? A periodo le asigno el rango con, no sé, el 1960 y el 2000, por decir algo. Punto y coma. Listo. Entonces ahora de aquí yo saco periodo, paréntesis 1 y periodo, paréntesis 2.
Recordar que a diferencia de los otros lenguajes que ustedes ya conocen, ¿ya? El primer índice del arreglo es el 1 en PLSQL. En todos los otros es 0, pero acá no. ¿Ya? Así que no se olviden de eso. Listo. Con eso voy a procesar los héroes. Perfecto. Para cada héroe que voy a necesitar su nombre, su nombre real y su fecha de aparición para ir guardándolo en un registro. O, ups, tengo que guardarlo en el registro. Entonces, almacena los datos del héroe en el registro que no tengo, así que lo vamos a declarar. Para declararlo, como es un tipo de dato compuesto, tú tienes que definir el tipo y luego la variable. Entonces define el tipo de dato para guardar la información del héroe. Voy a omitir los tildes porque después por el formato del editor me juega sucio ahí. Entonces, type registro general y le voy a decir que es un record, ¿cierto? Record. Esto lleva a un is, ¿cierto? No lleva un is, lleva unos paréntesis. Y aquí yo debo especificarle los campos que voy a necesitar. Entonces, voy a necesitar el nombre del héroe. Aquí yo puedo usar el type para asegurarme, digamos, de que vamos a ver va a ser coherente, digamos, con su tipo de dato. Superhéroe punto nomhéroe porcentaje type. Voy a hacer lo mismo con el nombre real. Entonces, nombre real, nuevamente superhéroe punto nomreal real porcentaje listo. Dale con el punto y coma. Me dice también que voy a necesitar la fecha de aparición. Lo voy a poner simplemente aparición y acá ya me voy a relajar, lo voy a poner date porque el problema más grande cuando hay cambios en el esquema, en cambio en el esquema me refiero a no cambio un tipo de dato, ya, sino que más bien la longitud, bueno, el tipo de dato igual, pero sería un poco incoherente, no sé, que cambiara el nombre de un varchar a un number. Ya eso ya no es un error más que nada. Entonces, acá el date, nomás le pondré la fecha, le sacará la hora, perdón. Pero no más que eso. Así que lo voy a dejar simplemente como date. También voy a necesitar guardar el total de películas. Y también, que esto va a ser un number. Y también voy a necesitar guardar el comentario ese. Le voy a poner comentario y acá no tengo con qué vincular, así que simplemente voy a hacer un varchar más o menos grande, 250. Entonces aquí es un varchar 2, ese, ya, listo. Este es mi registro, ya, mi tipo de dato. Entonces ahora sí, aquí tengo que definir la variable. Almacena los datos del héroe. Y acá a lo mejor tú dirás no tiene mucho sentido porque en parte de ello tú lo tienes en un registro, sí, pero como el objetivo era demostrar el dominio de todo esto junto, nada que hacer. Entonces registro, vamos a poner datos héroe. Datos héroe. ¿Ya? Y esta variable es de tipo registro general. Registro general. Muy bien. Entonces ahora, con esta variable, porque esa es mi variable, este es mi tipo de dato, esta es mi variable, yo voy a guardar los valores, a almacenarlos, como me lo dice. Entonces, punto nombre héroe, ahí está, le voy a asignar, operador de asignación, lo que está en el registro del cursor, que se llama héroe punto nomhéroe. Muy bien, eso es 1. Ahora voy con el nombre real, una réplica barata, ¿cierto? Rec héroe y aquí le teníamos nombre real. Muy bien. También puedo pasar la fecha y aquí rec héroe punto fecha. Aquí es fecha de aparición porque acuérdense que esto es lo que trae el cursor y el cursor lo saca de la tabla y en la tabla se llama fecha de aparición. Aquí se llama aparición. Ya. Sin embargo, me piden si se fijan en el TXT, me piden un formato de fecha.
¿ya? Y el formato de fecha es un tuchar, ¿ya? Con el nombre, el número del día, el guión, el nombre del mes, cosas, ¿ya? Entonces esto es lo que quiero y luego aquí le especifico el formato. Y ya lo hemos visto que para quitarnos los espacios es el FM, el DD, el nombre del mes y el año que está dado por los 4 dígitos. Listo. Me falta el total de películas. Ups, eso no lo tengo porque el siguiente dato era el total de películas. Entonces lo voy a sacar. Obtiene el total de películas. Entonces acá voy a hacer un select desde la tabla. Elenco héroes. Y el elenco héroes voy a sacar de aquí, voy a contar que es lo que me están pidiendo contar las películas, por lo tanto va a ser contar ID película. Esto es un cursor implícito, por lo tanto sí debe llevar un into. Y aquí no voy a definir una variable. Aquí lo que voy a hacer para evitar la vuelta, ¿cierto? Datos héroe, punto total películas. Y ahí voy a guardar mi total. Porque para qué voy a hacer una variable si al final va a terminar pasándola al campo del registro. No tiene mucho sentido. Y el sinsentido lo estoy aplicando aquí, así que ¿para qué? ¿Ya? Entonces, acá debo especificar, eso sí, que los poderes, o sea, el elenco, las películas en las que he participado, el héroe que estoy mirando, no todos. Entonces, con héroe, que este es el campo de la tabla, y aquí quedé, ¿con qué lo comparo? Ah, con el código del héroe que están mirando. Ups, pero es que no lo tengo. Ah, pero no importa. Vas y lo agregas. ¿A dónde? Al cursor. Aquí. De hecho, en el orden que quieras. Y aquí le voy a poner codero para ser un poco ordenado. Luego especifico esto aquí, ¿verdad? Lo copio y aquí digo que es reghéroe punto codhéroe. Listo. Con eso tengo el total de películas. Me falta el comentario que me dice aquí que tiene que ver con la regla de negocio. Y la regla de negocio tiene que ver con que el héroe tiene que tener al menos 2 películas. Entonces aquí verifica la regla de negocio. ¿Cómo lo hacemos? Me lo dice, ¿verdad? Si el datos héroe punto total películas, ahí está. Si esto es menor que 2, porque me dice que al menos debe tener 2, entonces la regla se transgrede cuando tenga menos de 2. Entonces esto es lo que me está dando la posibilidad de identificar si es que esa regla se transgrede. Ya, aquí sería fácil, es decir, poner un mensaje nomás que diga, oh, el héroe transgrede la regla. Pero lo que quieren es que maneje eso con excepciones. Entonces ya ahí pasa el control, ¿verdad?, a esa otra área. Y aquí tengo 2 formas, ¿ya?, de manejar las excepciones predefinidas. Una es simplemente con el rise, ¿ya? Y yo lanzaría aquí, una vez que me di cuenta, en este punto, lanzaría la excepción con un rise, ¿cierto? Con una variable que voy a definir, que sea del tipo exception. Sin embargo, si se fijan en el TXT, me piden el código. Y no es un código 1, 2, 3, 4, 5, sino que es un código, un menos algo. Ah, entonces quiere seguir el estándar de la tipificación o la codificación de errores de Oracle, que son números negativos. Ah, entonces no me sirve el RISE. Lo que me sirve es el RISE RISE Application Error, donde ahí yo puedo entregarle el código y donde ahí yo puedo entregarle una descripción. En el otro igual le podría entregar una descripción, pero era un poco más suelta, ¿ya? O libre. Entonces, en el RISE Application Error, yo debo indicarle 2 cosas. Primero, el código del error. Creo que en el PDF aparece el 20001. 20.001, ahí sí. Y recuerden que son valores, hay un rango de valores, está entre el menos 20.001 y el menos 20.999, no es cualquier número, ¿ya? Acuérdense de eso. Y acá va el mensaje. Entonces, el mensaje, si mal no recuerdo, mirar el TXT aquí, que no abrí por lo demás, va a ser héroe con poca participación, parece que era. Batalla de poderes, aquí está. Ajá. Aquí dice, me cuesta encontrarlo. Aquí está. Héroe con poca participación. Entonces aquí va, especificamos
héroe con poca, me faltó la E, héroe con poca participación. Muy bien. Y le ponemos el punto y coma. Ya, suena bonito, lancé la excepción, pero tienes que lanzar la piedra y hacerte cargo de eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago? Me hago cargo. Bueno, me hago cargo, lo más, es una buena práctica, la verdad. Hacerme cargo es capturar la excepción. Y eso en PL/SQL es, la encierro, la encapsulo, la separo del resto porque el resto no tiene la culpa, es ella. ¿Ya? Es esa porción de código la que me está generando esta posibilidad. Cuando yo utilizo el Raise Application Error, no tengo un nombre de excepción específico. Entonces yo aquí puedo usar, que es desde mi punto de vista, el lugar donde yo justificaría la existencia única de loaders. Yo no soy muy dada a que todos los errores se manejen de la misma forma, ¿ya? Hay errores que tienen acciones distintas, ¿ya? Distinto es que me caí porque, no sé, no tengo conexión, ¿ya? A que me caí porque efectivamente hay un tema de inconsistencia o de falta de integridad en la base de datos. Son dos cosas completamente distintas, ¿ya? Entonces, el loaders me da ciertas libertades que en lo personal no me gustan, ¿ya? Pero en este caso, como en la excepción no tiene un nombre específico, lo que sí tiene es un código, por lo tanto, si yo aquí tendría muchas excepciones predefinidas por mí, yo tendría que aquí adentro manejar, distinguir por el código si se trata de 1, de 2 o de 3, ¿ya? Y eso tengo que tener una conciencia súper clara de qué código le asigné a cada uno. Entonces aquí, si eso sucede, yo voy a incluir un resultado, datos héroe, punto comentario, dos punto igual, el código del error quieren, eso lo quieren así, dice código del error, y aquí yo lo voy a concatenar, el concatenador era este, parece, no, ese, y el SQL code. Eso acuérdense que me rescata el código del error. Entonces aquí otra concatenación, y aquí vamos a poner con un espacio, unos puntos, y aquí está el SQL listo. Ese es el mensaje que me va a quedar. En el caso de que todo estuviera bien, es decir, que no haya pasado por el if, yo tengo que decir que no aplica mi mensaje, mi comentario. Entonces lo voy a copiar aquí. Acá. Eso la verdad es que no está explícito en el enunciado, uno tiene que mirar el TXT, ¿ya? No aplica. El TXT es donde estaba la salida. Muy bien, ¿estamos? Con eso verifiqué mi regla de negocio. Ahora me toca imprimir los datos del héroe, como por ser, para antes de pasar a los poderes. Entonces imprime los datos del héroe. Y aquí ponemos la llamada al DBMS, al package DBMS output. Y dentro de ese package hay un procedimiento que se llama putLine, al que yo le paso lo que quiero imprimir. En este caso le voy a poner, según lo que me piden en el TXT, aquí decía héroe. Aquí tengo que poner el título porque así me lo piden, no hay que hacer un espacio y aquí está, concateno con el nombre del héroe, y eso está en datos héroe.nombre. Ahí en el registro nuestro le había puesto nombre héroe. Acá hago lo mismo con el nombre real, y aquí está el nombre real. Quiero ver una cosita. No. Aquí está. Nombre real. Ya. Aquí está el DOP real. No, pero no hay que ver. Esto va después. Era héroe, sí, está bien. Aquí tengo que ponerle acá. Esto va así, listo. Ya. Esto es el héroe. Acá va el nombre real. Pero esto iba con asteriscos.
estoy guiándome por el formato, ya el TXT que tienen ahí, que le adjuntaron. Nombre real, y aquí va el nombre real. Ahora, ¿cuál es el problema con el nombre real? Que el nombre real podía ser nulo. De hecho, ese no asterisco que está declarado en ese campo. Entonces, desde aquí voy a sacarlo limpio, ¿ya? Entonces voy a usar el NBL y aquí le voy a poner sin información, que es lo que aparece en ese famoso TXT que me está dando la salida formateada, porque acuérdate que uno de los objetivos que yo tengo en el ejercicio es mostrar que tengo dominio sobre generar impresiones formateadas. O sea, ahí está ese requerimiento. ¿Listo? Entonces ahora viene la aparición. Voy a copiar esto aquí. Entonces aquí simplemente digo aparición, porque al igual que con el nombre real, yo arriba le di el formato. Aquí simplemente me preocupo de imprimirlo, ¿no? Aparición. Después viene el total de películas. Ese igual. Total películas. Muy bien. Aquí está. Total películas. Listo. Y aquí van 2 puntos. Aquí también llevan 2 puntos. Aparición. No sé qué escribí ahí. Aparición 2 puntos. Aquí también van 2 puntos. Listo. Y ahora viene el comentario de la regla de negocio, que no es más que, aquí me falta un paréntesis, ahí sí. Y después viene el comentario. Ahí está. Y aquí va comentario regla de negocio. Comentario regla de negocio. Perfecto. Listo. Punto igual. Listo. Ahí está la impresión de los datos del héroe. Listo con los datos del héroe. Ahora tengo que ir a procesar los poderes, ¿cierto? El detalle de los poderes. Procesa el detalle de los poderes. Ahora aquí vamos a imprimir inmediatamente ese encabezado que tiene del detalle de los poderes. Eso es, tiene 1, 2, 3, 4 detalle, pero estoy de mayúscula. Detalle de poderes de, y ahora iba con el nombre del héroe. Entonces concateno y digo datos héroe punto nombre héroe le puse yo, ya. Entonces acá luego concateno y aquí le pongo los 4 asteriscos del cierre. Formato de salida nomás, es un poco latero de repente ponerle los asteriscos, que el espacio, pero es parte de. Y ahora vienen los poderes, procesarlos uno a uno. El problema es que no los tengo guardados. Pero es que eso no es problema, porque nosotros habíamos especificado aquí arriba que eso lo íbamos a hacer con un cursor. Entonces acá continúo después de todas mis variables y aquí digo que sí, ahí está, almacena los poderes de un héroe. Entonces acá voy a definir mi cursor, que se va a llamar cpoderes, y que este sí o sí tenía un argumento, y ese argumento era el código del héroe y que era un number. Y aquí va un is, y aquí como siempre el select de la tabla que habíamos definido, que era la tabla héroe poder. Héroe poder, ¿ya? Ahora acá voy a especificar que héroe poder, ¿ya? Acá voy a indicar que son solo los poderes del héroe cuyo código me están pasando, que es este que está aquí, ¿cierto? Perfecto. Y acá, ¿qué necesito del héroe? Del poder, perdón. Me dice que necesito su nombre, ya, nada que hacer. Porque yo podría sacar de aquí el código del poder y luego en un cursor implícito ir y buscar los datos del poder. Sin embargo, ya estoy acá, ya son opciones, ¿ya? Y yo aquí voy a decidir hacer el join.
Entonces, puedo evitarlo, ¿ya? Yo puedo evitar eso, pero no quiero, ¿ya? Entonces aquí está el nombre del poder y eso ya me implica hacer un join aquí. Para no oxidarme con los join, prefiero hacerlo aquí. Poder B. Entonces aquí digo a.code poder, que son las cosas que lo unen, ¿verdad? p.code poder. Y aquí está el nombre del poder. Necesito el puntaje. Ya, listo. Esas dos cosas me las va a devolver. Ok, entonces aquí vamos y usamos nuestro molable ciclo for, rec poder, in, c poderes. Y aquí yo tengo que pasarle el código del héroe. El código del héroe al cual le quiero saber los poderes. Entonces eso estaba en rec-héroe.code-héroe. No lo tengo en el datos héroe porque el datos héroe solamente lo estoy usando para guardar la información que quiero imprimir. El rec poder tiene el código del héroe que me di cuenta que lo iba a necesitar para cuando quise calcular su total de películas. Ahí me di cuenta que lo iba a necesitar. Entonces fui al cursor, lo agregué y yo ya lo tengo disponible y lo puedo usar aquí. Entonces aquí va un loop y acá va un loop. Listo. Aquí estoy procesando los poderes y hay que guardar los datos en un famoso registro, que es el otro registro que me pedía. Entonces procedo para acá. Luego del cursor, aquí digo, define el tipo de dato para almacenar datos del poder. De los poderes en realidad, pero es uno solo. Entonces se usa un type registro poder, que es un record. Y ahí está. Y aquí yo debo especificar lo que va a formar parte de mi registro. Me pedían el nombre del poder, que lo vamos a hacer con tabla poder porcentaje type. Me pedían el puntaje, eso es un number. Y me pedía la clase del poder. Y eso es un, lo vamos a sacar de, si te fijas aquí me lo pide, y el comentario. Entonces la clase lo vamos a sacar de la misma tabla de donde sale eso. Pero no puedo hacer eso porque, no sé si puedo. Vamos a poner clase héroe, punto, descripción, porcentaje, type. Y ahora viene el famoso comentario que también estaba en el otro registro. Y aquí le voy a poner un varchar 2 de 250, por decir algo. Listo. Ese es el tipo de dato. Entonces ahora tengo que hacer una variable, almacena los datos del poder. Ahora viene la variable. Ya, entonces vamos a poner datos poder y que es del tipo registro poder. Muy bien. Ahora tengo mi variable. Ahora es esta variable la que yo voy a ir a completar con los datos del poder. Entonces almacena los datos en el registro. ¿Listo? Entonces aquí ponemos eso y ponemos nombre poder y le voy a asignar lo que está en el registro del cursor. Recpoder.nompoder. Muy bien. Luego voy a hacer datos poder punto puntaje 2.igual recpoder punto puntaje. Ahí está. Listo. La clase, entonces no la tengo, así que voy a obtenerla. Obtiene la clase del poder. Entonces para eso me dice que tengo que ir a una tabla a buscarle la descripción y la descripción la voy a guardar en datos poder, igual como lo hice con las películas, datos poder punto clase poder, que es el campo donde voy a dejar esa descripción. Entonces ahora hacemos un from, la tabla se llama, no sé por qué razón le puse así, clase héroe, como debería haber sido clase poder, pero da lo mismo. Y aquí especifico que el puntaje del poder dice, entonces eso está
en rec poder, o también está en datos poder puntaje, como quieras. Rec poder punto puntaje. Ahí está. Tiene que estar entre estos valores, entre este rango máximo y mínimo. Between, ¿sí? Rango, creo que se llamaba rango inferior y superior, si mal no recuerdo. Sí, ahí está. De hecho me está diciendo inferior ans rango superior. Listo. ¿Está bien? Suena lindo, se lee lindo, se ve lindo. Sin embargo, se puede caer. De hecho, me lo dice el enunciado textual, malintencionadamente o de manera deliberada. Esa tabla está mala. ¿Por qué? Porque van a ver, basta con que usted mire nomás un par de valores y esto va a haber varios registros, incluso podría devolverle cero. Entonces, ¿qué sucede? Ok, esto que está aquí es un problema, o me podría ocasionar un problema. No es un problema en realidad, podría ocasionar un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Te separo, ¿cómo decirlo? Te aíslo ya de el resto, porque te voy a tratar de manera especial. Exception, when, y aquí las dos excepciones predefinidas que te mencionaba hace un rato que podían pasarte. No data found, o ese es un nuevo lenguaje, or too many rows. Listo. Entonces, si cualquiera de estas dos cosas, entonces mi mensaje, ¿cierto? De hecho, mi clase del poder va a tener que ser un guión, según lo que dice el enunciado, el TXT, perdón. Entonces, yo a esta variable, ¿cierto? Le voy a asignar el guión. Perfecto. Y si es que todo estuvo bien, esta variable va a tener su valor, y lo que yo tengo que velar es que mi regla de negocio, datos poder, punto comentario, porque hay que dejar el comentario de la regla de negocio, aquí vamos a decir no aplica, porque si llegué aquí no hay comentario de la regla de negocio, porque la regla de negocio se cumplió. Yo podría establecer sí, regla de negocio cumplida, aceptada, validada, lo que fuera, pero en el TXT me dicen no aplica, ¿ya? Y acá, en el caso de que hubiera un error, no hay que hacer, pues. Aquí tengo que poner lo mismo que había puesto arriba, que decía código error, dos puntos, ponemos la comillita ahí, ¿cierto? Y aquí ponemos SQL code, que eso ya lo tiene hecho, lo tiene predefinido, ¿verdad? PLSQL, en dos puntos, y acá concateno nuevamente, y aquí digo SQL ERRM. Listo. Con eso estamos ok, estoy cubriendo todas las posibilidades y no me queda nada más y nada menos que imprimir los datos del poder del héroe procesado. Entonces, antes de irme al otro héroe, imprimo, perdón, al otro poder del mismo héroe, imprimo los datos de ese poder en particular, de a uno, ya, porque tengo un poder, lo proceso, ¿verdad? Verifico su regla de negocio, todo eso, perdón, obtengo su clase, ahí veo que no hay algún error, imprimo y luego paso al otro poder antes de que se me acaben todos los poderes y pase al otro héroe. Entonces del BMS output punto putline y aquí ponemos, habíamos puesto arriba el mensajito, así que aquí van 4 asteriscos, nombre poder, ahí, entonces concateno y digo datos poder punto, aquí le puse nombre poder, parece,
si es que no me mal no recuerdo. Sí, nombre poder. Nombre poder. Ya, ese es uno. Entonces ahora voy a ir a poner el puntaje, creo que viene, sí. Entonces aquí viene puntaje poder. Y acá esto está en puntaje. Me equivoqué ahí arriba. Puntaje. Aquí es nombre poder. Listo. Luego viene la clase. Héroe poder. Dos puntos. Y aquí era clase. Porque así le puse al campo. Clase poder le puse al registro. Y acá el comentario de la clasificación dice: ahí está, y aquí es comentario. Listo. Con eso estoy imprimiendo todo y finalmente, después de salir de todo esto aquí, porque puede que el héroe no tenga poderes, entonces verifica si tenía poderes. ¿Cómo lo hago? De una manera súper fácil, no es la única, puedo ir contando, pero la manera más simple es esto: almacena si existen o no poderes. ¿Cómo lo hago? Dice tiene poderes, que es una variable boolean. Recuerden que en PLSQL sí existe esta variable. Entonces, esta variable la seteo en aquí. La voy a setear en falso. Y luego basta con que yo entre una vez al ciclo y le digo que esta variable es true. Entonces después, al final del ciclo de los poderes, yo pregunto si esa variable es verdadera, entonces tiene poderes. Y si esa variable es falsa, voy a decir no tiene poderes. Entonces, como si es falsa, voy a poner un dbms db ms output con su procedimiento putline. Y aquí vamos a poner con los 4 asteriscos 4 sin poderes y 1, 2, 3, 4. Listo. Eso es mi solución. Ya vamos a ver si esto funciona, porque una cosa es que yo la haya ideado, ¿verdad? En mi cabeza todo funciona y siempre todo compila. Y lo otro es que efectivamente es resulte. Lo ejecuto, aquí se cayó, me dice que me falta un punto y coma, entonces vuelvo, tuve que haber puesto algún mensaje por ahí, decía poderes. Creo que aquí me faltó uno. Ah, no, no me faltó un punto y coma, me faltó un paréntesis. Listo. Voy a mover para acá arriba porque si no, no voy a ver nada. Y este es el end del bloque. Ahí está. Declare y play. Ahora me dice que el end tiene un tema. Dice que encontré un paréntesis cuando esperaba otra cosa. Ya. Ok. Aquí está. Datos poder, comentario en SQL ERM. Me falta un paréntesis. ¿Cuál paréntesis? Ah, sí, pues. No llevaba paréntesis. Me quedé pegada con algo. No sé con qué. Listo.
Volvemos nuevamente a nuestro tercer intento. Y nuevamente un error, me dice no real, que ese dato no se llama así porque en el registro, en el dato héroes, yo le puse nombre real. Entonces, acá, aquí está. Si lo vas a sacar del registro, Yasna, ahí se llama nombre real. Muy bien. Ahora sí, en nuestro cuarto intento, queremos que esto funcione. Y ahí está. Tampoco. Me dice que el dato poder, punto nombre poder, no existe, no la declaré. Nuevamente el registro, ¿ya? Entonces, en mi registro de poder, yo le puse nombre, no sé qué escribí ahí. La verdad es que ahí sí. Entonces, nuevamente, mi pequeño bloque, mi inocente bloque. Ahí está, me voy. Y ahora, nuevamente, nombre, ahí lo escribí mal de nuevo. Estos errores de typo que uno detesta con todo el nombre poder. Yo creo que ustedes, mientras estaban viendo el video y yo estaba escribiendo, dicen, está malo. Se va a equivocar, le va a marcar error. Pero ya lo vemos. Espero que no haya ninguno más. Typo. No sé si eso sucede porque uno escribe muy rápido o porque realmente no sabe escribir. Bien. Ya. Y, ups, se me olvidó algo importante, que eso pasa por el cómo tengo configurado el servidor, creo. Se me olvidó encender el output en on, la salida del servidor. Entonces ahora sí, vamos de nuevo. Ya aquí en este tipo de cosas yo ya he logrado demostrar que eso de que la frase popular de la tercera es la vencida no necesariamente es así. Y ahí sí, ahí está, por cada héroe, los poderes. Cuando no tiene poderes me dice sin poderes, me imprime, aquí hay un error, ¿cierto? Me dice, me da la descripción del error, me da el código del error y me dice que ahí está el total de las películas, ¿verdad? 0. El sin información con el nombre real porque no tenía, ¿cómo se llama? Películas. Y aquí te algo raro, sí, dice comentario, código del error menos 21.000, error number argument of rise. Rayos, aquí me equivoqué por otra cosa. Estoy usando el rise exception error y me dice que tengo un error en el código que le pasé, porque le pasé ahí sí, 20.200, 20.001, le había puesto 200.000. Ya, ahora sí, ahí está, y voilà, ahí sí, ahí está, el héroe 20.001, héroe con poca participación. Y bueno, aquí debe haber un error de los de too many rows, aquí, ¿ya? Ese es un error que se dio por ir a tratar de buscar la clase, y aquí la clase del héroe me queda en menos. Eso es súper importante, ¿ya? Porque si yo no seteo esta variable, después me va a quedar, si no la seteo aquí, donde estaba, aquí. Si yo le pongo no aplica, incluso si yo no seteo la variable aquí, ya la variable en el caso de error, si le pongo guión, ya me va a quedar con el dato del registro anterior. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy procesando un nuevo poder, o queda con la que le asigné aquí, o yo específicamente le doy el menos o el guión, ¿ya? Porque si yo no hago esto, me voy a quedar con la clasificación del último héroe que procesé o del héroe anterior, y ahí hay un error, ¿ya? De lógica. Pero ahí está la solución, ¿ya? Estoy súper consciente de que era un ejercicio bastante extenso, la verdad, tenía varios tópicos por donde abordar. Sin embargo, ese era el objetivo, ¿ya? Porque el ejercicio de integración era eso, para poder unir todo lo que habíamos hablado de manera individual en cada una de las sesiones.
¿ya? En la prueba debería cumplirse o demostrarse parte de esto, y en el trabajo, ¿cierto? Que ustedes van a tener un poco más de tiempo para resolverlo, ahí ya es todo con todas sus letras, excepciones, tipos de datos, etcétera. ¿Ya? Espero que les sirva de algo. Ante cualquier duda, ahí está abierto el correo electrónico. Recuerden, siempre lo he dicho, esto es solo una opción, una alternativa, una demostración de que se podía hacer. ¿Se puede hacer mejor? Claro que sí. ¿Se puede hacer peor? También, ¿ya? Pero es solo para que tengan una guía. Que estén muy bien y muchas gracias por quedarte y escuchar hasta este momento el video. Que esté bien. Chao.